Recording is on. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos nuevamente aquí reunidos para continuar hablando acerca de lo que el Señor ha venido trayendo a nuestras vidas y es lo que significa el reino de Dios para el cristiano, el reino de Dios para la vida del creyente. Y nos hemos sustentado conforme a la palabra de 1 Corintios 4:20, la cual dice, el reino no son palabras, sino es poder. Y hemos hablado durante estas noches todo lo que significa el poder y relacionado principalmente lo que significa el Espíritu Santo en la vida del creyente. La noche anterior estuvimos hablando acerca de los ministerios que el Señor entrega a través del Espíritu Santo a la vida de los creyentes, que está escrito en Efesios 4, versículo 11 al 15. Hablamos de los 5 ministerios que son, ¿lo recuerdan? El, el del apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. ¿Listo? Y hablamos, conforme a la palabra de Efesios 4, 11, 15, cuál es la condición o cuál es el propósito con el cual el Señor entregó esos ministerios a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y hablamos entonces cuál es el fin y propósito, hasta dónde o hasta cuándo o hasta qué nivel deben ser desarrollados, para qué, y hasta dónde es que la operación del ministerio esté hoy con nosotros. ¿Quién es que me hace así? Entonces, ay, Dalí. No lo identifico. Mi tía Marina. Tía Marina, buenas. buenas. Bueno, nos alegra porque hoy se sigue extendiendo la reunión a naciones. Marco y Araceli que están en Italia, Magda que está en Estados Unidos y hoy por primera vez viene una tía que está en... ¿Y las qué? ¿Cómo es, Mari? Aprenda el micrófono, Mari. Antillas holandesas. Bueno, en las Antillas, creo que son Antillas holandesas, ¿sí? Las Antillas holandesas, sí. Una de las islas holandesas. Muy bien. Entonces les decía, ¿cuál era el propósito, cuál es el objetivo con el cual el Señor nos entregó esos ministerios? Y terminamos con una reflexión, y es que el ministerio, el Señor nos hablaba que no es para verlo en una forma grande a la cual nosotros no pudiésemos llegar. Porque cuando hablamos de ministerios tales como profetas o apóstoles, maestros o evangelistas o el pastor mismo como tal, puede llegar a darse como que esas tareas o esa tarea no es para privilegio, mí. Que sí. No es para mí. Y concluíamos que el primer lugar el cual Dios nos llama a desarrollar esos ministerios se llama el hogar. Se llama el hogar. Y reflexionábamos cómo soy llamado a ser el profeta para mi hogar. Yo soy el llamado a ser el profeta para mis hijos, el profeta para mi cónyuge y profetizar todos los días lo que el Señor traiga como revelación a mi vida y soltarlo en bendición a mi familia. Profetizar. Hablábamos del pastor, que el padre, es el llamado a cuidar, a alimentar, a sustentar, a edificar a su hogar, a su familia, a sus hijos, así como somos llamados a traer el alimento material, yo también soy llamado a traer el alimento espiritual, de tal forma que ese hijo que me entregó a mí como bendición del Señor, yo lo pueda entregar al mundo para que pueda desarrollar la tarea y la misión para la cual fue dada. Y el evangelista, y relacionado al tema ministerial y el tema familiar, pues le digo también, otra vez utilizo la palabra con respeto, y es que si nosotros no tuvimos la oportunidad, no tuvimos el conocimiento, no tuvimos la oportunidad de desarrollar esa tarea ministerial de pastor o de profeta, que pudiéramos haber edificado nuestra familia, nuestro hogar y haber traído a nuestros hijos bajo los principios del reino, pues ahora nos toca que desarrollar el último ministerio que tendríamos que desarrollar, no lo llamo como último en orden de secuencia o de importancia, sino el del ministerio, que significa el del acercarlo, y es el del evangelista.
Y entonces, si no tuvimos la oportunidad de hacer la tarea frente a nuestros hijos y frente a nuestras familias, llegó la tarea de que comencemos a desarrollar la tarea del evangelista. Y la tarea del evangelista es aquel que conoce perfectamente que hay un ser al cual yo amo, hay un ser que es demasiado importante para mí y que yo sé que yo soy el instrumento para que esa persona sea acercado y llevado a los pies del Señor. Y ese es el evangelista. El evangelista. O sea que es el tiempo de que todos aquellos que si no hicimos la tarea en el momento adecuado, cuando debía ser hecha, entonces comenzar a desarrollar el del evangelismo para traerlos bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. ¿Quedó claro? Esa es la introducción entonces de lo que estuvimos hablando el pasado viernes. En el día de ayer, o sea, nosotros teníamos planeado, y hicimos planeado porque pues dentro de la secuencia que está dado en 1 Corintios 12, desde el versículo 1 al 5, habla de lo que es el Espíritu Santo obrando. Y el siguiente punto que habla de ese pasaje es conocer cuáles son las operaciones del Espíritu Santo. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Lo tenemos preparado, no es improvisación. Este tema lo tenemos preparado ya con anticipación, aunque el Señor ha venido trayendo otros elementos, otros puntos que es importante traer a colación. Pero ayer en nuestro altar familiar, como familia, el Señor nos llevaba a un pasaje y yo sentía en mi corazón que este tema también fuera dado a conocer, se ha dado a conocer al Ministerio de Buenas Nuevas. Y es que una vez conociendo el ministerio que el Señor me entregó, el ministerio al cual Él me llama, el Señor hoy me llama y me dice, es necesario que conozca cuáles son las características y cuáles son las condiciones que debería llenar o que debería tener mi ministerio. Entonces hoy vamos a hablar acerca de las características de mi ministerio. Del ministerio de cada uno. ¿Las características de qué? De mi ministerio, para que cada uno lo tome y se apropie de él. ¿Cuáles son las características que debe tener mi ministerio? ¿Listo? Y eso se ha dado con base en la palabra en 2 Corintios 6. Vamos a leer todo un capítulo para que por favor estén atentos a la palabra. 2 Corintios desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 18 y el capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Listo? Entonces, escuchemos la palabra. Así pues, nosotros como colaboradores os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dando en nada ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, recomendándonos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor genuino, en palabra de verdad, en poder de Dios, mediante armas de justicia, las de ataque y de defensa, por medio de honra y de afrenta, de infamia y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como no conocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca os está abierta, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, sino que la estrechez está en vosotros. No estáis estrechos en nosotros, sino que la estrechez está en vosotros. Correspondednos, pues, con los mismos sentimientos que tenemos hacia vosotros, como a hijos os lo digo. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay de la luz con las tinieblas, y qué concordia del Mesías con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos,
porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, teniendo estas promesas, estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, en esta carta que Pablo escribe a los Corintios, de su segunda carta, hace una exposición de las características que debería tener, y utilizamos la palabra debería tener un ministro. Que debería tener un ministro. Y empezamos diciendo o haciendo la pregunta, ¿nos consideramos ministros? ¿Nos consideramos ministros? Cada uno de ustedes se responde. Cada uno se responderá si usted se considera ministro. Entonces respondamos qué es un ministro, para que entonces podamos llegar a decir si soy un ministro o no lo soy. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ministro? Ministro viene de la palabra griega diáconos. Palabra griega diáconos. Los que han asistido a congregaciones, dentro de los ministerios que se desarrollan en una congregación de tipo física, está el diácono, otros lo llaman ujieres, y son aquellas personas que se dedican al servicio, ¿cierto? Que atienden todo lo que son el servicio de la casa del Señor. ¿Sí? Entonces, son aquellos dedicados al servicio, al cuidado y la administración de la casa del Señor. Eso es un diácono. ¿Listo? Ahora, llevado a lo que está, al contexto de esta palabra y llevado a lo que es al contexto de lo que el Señor nos está hablando para el día de hoy. Entonces, el diácono es aquel que está al servicio ¿de quién? De su Padre Celestial y dedicado al servicio a lo que se llama el cuerpo de Cristo y lo que hablamos el día viernes, encaminados también al servicio de lo que es mi hogar, de lo que es mi primera iglesia e incluso puede llegar al ámbito de las otras personas a las cuales yo debo servir. ¿Sí? Esa es la definición de ministerio. Ahora, ¿cuándo alcanzo yo esa denominación? ¿Cuándo alcanzo yo ese título? Y para ello yo les voy a invitar a que vayamos a 2 Corintios 3, versículo 6. 2 Corintios 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Muy bien, entonces, cuando aquí habla de un nuevo pacto, del nuevo pacto, y el nuevo pacto fue establecido por el Padre Celestial con todos los hombres a través del sacrificio que hizo Jesús en el madero. Amén. Y ese nuevo pacto fue sellado a través de la sangre que Jesucristo derramó en el madero. Cuando yo acepto a Jesucristo y me constituyo como hijo de Dios, recuerdo la palabra de Romanos 19, cumplo la condición legal para constituirme como hijo de Dios, que son ¿cuáles? Creer en Jesucristo, saber quién es, saber a qué vino la tierra, y cuando yo lo confieso con mi boca y lo acepto como el Señor y Salvador de mi vida, cumplo una condición legal que es ser hijo de Dios. Y ahora me dice el Señor, dentro de las cosas que usted como hijo o que usted como ser humano va a tener en esa nueva condición es la de ser salvo, ser justo, ser redimido, ser hijo, ser ciudadano del reino de Dios. Pero ahora viene una nueva cosa o una nueva tarea. Vamos a llamarla como tarea. Y es que ahora es ministro. ¿Ministro qué? De ese nuevo pacto en el cual hemos entrado. ¿Soy qué? Ministro. Comienzo a desarrollar un ministerio. ¿De qué? De ese nuevo pacto en el cual yo he entrado. Todos los que estamos acá creo que hemos cumplido esa condición, ¿cierto? Todos, absolutamente todos, aceptamos a Jesús,
sabemos quién es Él, cuál fue la obra que vino a hacer en la tierra, lo aceptamos públicamente y lo hemos declarado como el Señor y Salvador de la vida. ¿Listo? ¿Hay alguno que no ha cumplido esa condición? ¿No? O sea, todos, o sea, que nos estamos dirigiendo a, a las personas Auditorio correctas, correcto. al auditorio correcto. Porque Sí, señor. todos somos hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios y por lo tanto ahora Dios me llama a que tenga en cuenta que soy ministro. Soy por lo tanto ministro. E Isaías, en el capítulo 61, versículo 6. Isaías 61, versículo 6, que nos dice. Dice, y vosotros, y si usted quiere, póngase el nombre. Y usted Héctor, y usted dígalo, y yo Ángela, yo Eduardo, yo Berta, yo Isela, yo Constanza, Constanza, qué bueno que haya entrado. Y usted, y yo Héctor, soy llamado sacerdote del Señor y ministro de Dios. Nuestro Dios. Ujú. ¿Sí? Isaías 61, 6. Y yo, Héctor, soy llamado sacerdote del Señor y ministro del Eterno, o ministro de Elohim. ¿De acuerdo? Ahí están esos dos pasajes en los cuales nos ubican y nos dicen, esto también es suyo. ¿Esto también es de quién? Mío. Y por eso el mensaje hoy es las características de mi ministerio. ¿Cuáles son las características de mi ministerio? Porque lo vamos a ¿qué? Lo vamos a apropiar, lo voy a tomar para mí. Esto no es para un tercero, esto es ¿para quién? Para mí. Para mí. Y por eso mi esposa esta mañana les escribía otra vez que estuviéramos atentos y preparados en cuerpo, mente y espíritu y en la condición de tal forma que pudiéramos recibir este mensaje, porque este mensaje tiene un destinatario. ¿Y es quién? Yo. ¿Quién es el destinatario de este mensaje? Yo. Dígalo. Yo. Yo. Es para mí este mensaje. Es para mí. Es para mí. Directamente para mí. Directamente para usted, Constanza. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya definimos qué es ministerio o qué es ministro. O sea, habiendo cumplido esa condición, usted es ministro. O sea que para usted, hermano, es este mensaje que el Señor trae para nosotros en el día de hoy. Debemos recordar que exacto, porque pronto en algún momento nosotros pensamos que ministro solo era el pastor que estaba, el que subía al púlpito, o el profeta, o el evangelista que invitaban en la congregación. Esos solo eran los ministros, ¿sí? Y que nosotros como somos unas ovejitas. Recordemos que no somos ovejas, somos hijos del Eterno y por tanto Él ha puesto, como hemos venido estudiando, Él nos entregó dones, nos entregó talentos, nos dio unas habilidades y nos dio una tarea ministerial a cada uno de nosotros, que nos corresponde que a nosotros poder buscar, poder indagar, poder ir a Él y pedirle, Señor, muéstrame cuál es ese propósito, que es lo mismo, que la tarea es el propósito para el cual el Padre nos trajo aquí a la tierra. Muy bien, listo. Entonces, enfocados y contextualizados, vamos a comenzar a analizar y a meditar lo que Pablo habla de cuáles son las características de ese mi ministerio. Y la primera característica que debe cumplir mi ministerio es el versículo 1 y dice, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. El Señor hoy nos exhorta a que no recibamos la gracia de Dios en vano. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Y aquí ahora es el tiempo propicio, aquí ahora es el día de salvación. La salvación y la vida eterna y esa puerta que se abrió para cada uno de nosotros, para que fuéramos llevados ahora, todo lo que hemos hablado de hijos y ahora ministerio, se dio por algo que se llama gracia. ¿Por algo que se llama qué? Gracia. Gracia. Y aquí le dice, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Entonces, hasta aquí nosotros estamos en un lugar que lo único que hicimos para estar en ese lugar se llama ¿qué? Creer y confesar. Es lo único que hizo usted y lo único que hice yo.
Y ahora Pablo nos dice, por favor, tengamos en cuenta lo que significa la gracia. ¿Sí? La gracia es que es un favor inmerecido. Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, porque de acuerdo a la palabra, y si nosotros hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento, y Antiguo Testamento nos referimos, antes de Jesucristo, nosotros merecíamos era la muerte. ¿Qué merecíamos? La muerte, porque habíamos sido destituidos de la gloria. ¿Por qué? Por el pecado que hizo Adán y Eva. Y usted y yo vivimos gracias a Él y con un propósito después de Jesucristo, después de que Él hizo absolutamente todo lo que era necesario para que nosotros ahora fuéramos restituidos y llevados a un lugar. Y ahora Pablo nos dice, por favor, no reciban la gracia de Dios en vano. ¿Qué quiere decir eso? Entonces es que la primera característica que yo debo cumplir para mi ministerio se llama la palabra valorar. ¿Sí? ¿Cuál es la primera condición que debe cumplir mi ministerio? Es la de valorar, apreciar y dimensionar lo que Dios entregó para mi vida. ¿Mm? Si yo no valoro, si yo no aprecio y yo no dimensiono lo que el Señor me entregó como gracia, no lo voy a desarrollar, no lo voy a poder hacer que crezca. Empezando, no lo voy a identificar, no voy a hacer que crezca, no voy a hacer que se desarrolle y no voy a hacer que se cumpla la tarea que Él me entregó como ministro. Se tiene poco. ¿Sí? Es despreciar entonces ese gran regalo y esa posición que el Señor nos entregó. ¿Cuáles tareas? Pues las que estuvieron descritas en la noche anterior, la llegar a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. En la dimensión al cual le haya entregado a usted. Y en la dimensión en la cual usted se vea. ¿Sí? Porque si usted se ve como un hombre o una mujer desarrollando un gran ministerio, pues así será. Pero si usted se conforma solamente con que ese ministerio lo va a desarrollar a nivel local o a nivel familiar, pues en ese sentido está desarrollado ese ministerio, ese diaconado o ese servicio al cual Dios le llamó. ¿Sí? Entonces, primera característica es, yo debo aprender a valorar, a apreciar y a dimensionar el ministerio al cual Dios me llamó y el ser agradecido porque por gracia soy llamado diácono, por gracia soy llamado ministro. Servidor, exactamente. Porque recuerde, o sea, hay una parte de la palabra que dice, el que fue llamado a servir, sirva, ¿cierto? Entonces, muchos se sacan, bueno, pero yo para eso, no, pero bueno, hay personas que son muy serviciales porque usted es un talento, es un don, es algo que el Padre puso en cada uno de nosotros. Y esa persona, entonces cuando yo sirvo, debo hacerlo con amor, ¿sí? Con amor, lo debo hacer sin estar esperando nada a cambio, ¿sí? Yo sirvo porque me agrada servir. Ahí sí, como dicen, me agradezcan o no me agradezcan, yo sirvo porque eso está en mí, eso lo puso el Padre en mí, el servicio, ¿sí? Uh-huh. El ser un consejero, el escuchar, ¿sí? Eso lo puso el Padre en mí. Entonces, cada cosa que yo haga, la haga con amor. Muy bien. Mateo 10, versículos 7 a 8 dice lo siguiente: y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana de enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracias. De gracia recibimos la salvación. De gracia recibimos la posición. De gracia recibimos el ministerio. Ahora el Señor nos dice, dad de gracias. Dad de gracias. Dadlo al que lo necesita. Dadlo al que lo necesita. Muy bien. Quiero de una vez, ya que mi esposa acaba de mencionar el tema. Héctor, disculpe, están preguntando que si por favor puedes repetir la cita bíblica. ¿Mateo qué? Mateo 10,
versículos 7 y 8. Mateo 10, versículos 7 y 8. El versículo 7 habla exactamente la forma como Yeshua desarrolló su ministerio, como Jesús desarrolló su ministerio. Y el ministerio de Jesús se relacionó todo en torno a ¿qué? Al reino de los cielos. Esa es una guía que nosotros deberíamos tener, y es que mi ministerio o el llamado que el Señor me hace es en torno a ¿qué? A compartir el reino. Ujú. Y ya que mi esposa acaba de mencionar el tema, y con relación al tema del llamado de las personas, de los seres humanos, y es que hemos tratado de enfocar y por eso lo hemos tratado de personalizar. ¿Para qué? Para que eso realmente nos concienticemos de que la palabra es también para mí. Ujú. La palabra también es para mí, no es para aquel que, como hemos hecho énfasis, no es para que el que hemos visto siempre con esos ministerios. Esos ministerios los traemos también a nivel local y a nivel familiar. Y también hay otro tipo de ministerios o otro tipo de llamados u otro tipo de misiones con las cuales el Señor nos envió aquí a la tierra, o propósitos. El propósito con el cual el Señor nos llamó a la tierra no es solamente que yo sea un pastor, o que yo sea un profeta, o que yo sea un evangelista, o que yo sea un maestro, o que sea un profeta. El Señor también me llamó a mí para que yo sea un médico, para que yo sea un enfermero, para que yo sea un abogado, para que yo sea un ingeniero, para que yo sea un electricista, para que yo sea un conductor, para que yo sea un empresario, para que yo sea papá, para que yo sea mamá, para que yo sea... ¿Qué? ¿Sí? Que para que yo sea una psicóloga. Para que sea psicóloga. Exactamente. O sea, cada una de esas tareas son misiones, ¿sí? Y propósitos claros y específicos, para que no sea una contadora como la imagen que estoy viendo allí, como una contadora preciosa, ¿sí? Para que todos aportemos ¿a qué? Al reino. Cada uno de nosotros tenemos una misión, una tarea. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, un llamado. ¿Cuál es el objetivo? Identificarlo, reconocerlo, desarrollarlo y ponerlo por obra, porque en esa medida estaremos extendiendo el reino y estaremos contribuyendo ¿a qué? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como la quiera usted llamar, que sea creciendo y fortaleciendo. ¿Listo? Muy bien, entonces, primer punto que debe tener, o primera característica que debe tener mi ministerio, es la que yo lo valoro, yo lo aprecio y yo lo dimensiono. Les decía ayer a mis hijos, es como cuando yo encuentro ¿qué? Diamante. Un diamante. Somos diamantes, ¿sí? El llamado que el Señor me entregó es un diamante. Y les decía cómo muchas personas, por eso que es físico, que es material, se hacen matar. Hay incluso, con relación al tema de los diamantes, hay películas, por ejemplo, habla del diamante de sangre, y habla de lo que por ese metal o por esa joya en África hay ese derramamiento de sangre por encontrar esa joya y por guardarla. Y es qué tanto yo valoro lo que el Señor me entregó. ¿Será que yo doy mi vida por ese ministerio? Yo doy mi vida porque se desarrolle y porque se cumpla. Número 2, versículo 3 dice: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Lo repito, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. En Colombia hay un tema, yo no sé si en otros países, y hoy que está aquí Estados Unidos, Italia y las islas holandesas representados, no sé si hay un dicho que habla de el qué dirán, y habla de que no nos importe el qué dirán, ¿sí? En Italia, por Aquí ejemplo, se da eso. en Estados Aquí Unidos, la gente no le importa lo que, o sea, no está pendiente del otro ni está mirando al otro. ¿no?
Bueno, en Italia, Maco, Araceli, No sé. creo que no están, creo que se fueron. Bueno, entonces en Colombia sí hay muchas personas que hablan del qué dirán, ¿cierto? Y muchas personas viven del qué dirán. Mira que este pasaje no habla del qué dirán, sino que este pasaje habla es que yo tenga dos cosas, algo que se llama sabiduría y otro que se llama prudencia. ¿Qué característica adicional debe tener mi ministerio? La sabiduría y la prudencia. Para que en el desarrollo de mi ministerio yo no le quite la oportunidad a otro para conocer al Señor y para que pueda llegar a los pies de Cristo. ¿Sí? Y lo voy a llevar a un pasaje que habla exactamente de eso y que podamos entender qué es tener sabiduría, qué es tener prudencia y que mi accionar, mi forma de hablar y mi forma de hacer las cosas no le dé o no le quite al otro la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. 1 Corintios 8, capítulo 1 Corintios 8, 8:8. 8, desde el versículo 9. 8, desde el 8 dice, si bien comida no ¿Sí? nos hacemos. Bueno, desde el 8 dice, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por comer somos peores, ni por comer somos mejores, pero mirad que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para otros, los débiles. Porque si te viera alguno a ti que tienes conocimiento reclinado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿no será estimulada la conciencia del que es débil a comer lo sacrificado de los ídolos? Entonces, por tu conocimiento se echa a perder el débil, el hermano por quien el Mesías murió. Uh-huh. Muy bien. Entonces, aquí en este pasaje se habla con relación al tema de la comida. Y el tema del qué dirán es cuando yo soy identificado como un hijo de Dios y como llaman cristiano, y más cuando comienza a desarrollarse un ministerio, cualquiera sea, comienza a ser objeto de qué? De algo que se llama la lupa. Uh-huh. Y yo no sé si a usted le haya pasado, y es cuando se le dice, y luego usted no es que se llama cristiano, luego usted no es hijo de pastor, luego usted no es que asiste a esa iglesia, luego usted no es, y no es usted, ahí está haciendo ¿qué? Una lupa a través del cual su obrar, su caminar y su forma de hacer las cosas está siendo objeto de ¿qué? De observación de las personas. Y es lo que el Señor nos habla en el día de hoy. Si yo soy ministro, y ya calificamos que es un ministro, lo que el Señor me dice es que yo sea sabio y prudente, porque mi sabiduría y mi prudencia, como característica en mi ministerio, hará que aquel que me está fiscalizando, aquel que me está viendo, no tenga un obstáculo y yo no me convierta en piedra de tropiezo para que esa persona llegue a los pies del Señor. Aquí Pablo, en el 1 Corintios que acabo de leer mi esposa, se refiere al tema de la comida. Se refiere al tema de la comida. Entonces, a la luz de la palabra nos dice, a la luz de la palabra, por ejemplo, nos dice que el Señor purificó absolutamente todo y yo puedo llegar a comer absolutamente todo, ¿sí? Y solamente se deja que como cosa que yo no debería comer, son la sangre, Eso. todos los productos que sean derivados de la sangre. En Colombia las rellenas, yo no sé si en Estados Unidos existirán rellenas. Lástima que fue Maco para preguntarle si allá hacían No, no rellenas. existe la rellena aquí. No existe Aquí está. ¡Ay, Maco volvió! Ay, qué pena. Ay, ¿Sabe? Escuché la palabra comida. Apenas escuchó la palabra comida volvió, sí. ¿Sí? Entonces yo no sé si en Italia habrá rellenas o cómo lo llamarán. ¿sí? ¿Cómo se Ya, dice ya rellena sé. en italiano? Sanguinacho. ¿Cómo? Sanguinacho. Sanguinacho. Ay, Bueno, Nacho. entonces, ¿No? los que les gusta el sanguinacho, Les gusta. A mí me gusta. Ah,
Muy bien. Entonces, el sanguinacho es muy rica, ¿sí? Pero la palabra nos dice, no la Sí. comamos. No debemos comerla. Héctor, ¿por qué? ¿Por el derramamiento de la sangre de Jesús? Exactamente. Porque ¿Por la eso? sangre es un elemento demasiado importante para El- la obra de la redentor de vida. Yeshua. Y la vida y la sangre es de vida. La vida, la La sangre, sangre la es vida vida. Pero Héctor, la carne tiene sangre, entonces. Pero digamos que La yo no carne también es no parece la manga. De pronto acá porque utilizan la sangre líquida, así que viene llena de eso, por eso será que la morcilla no se puede comer, digo yo, ¿no? Sí, exactamente. Y en Colombia ahí está otro que se llama en Santander la pititoira, algo así, que es también un guiso de sangre. Con respecto a la carne, Constanza, digamos que mi intención no es comer sangre, porque la carne yo la lavo, ¿sí? La carne es lavada y, pues bueno, tendrá algún elemento, pero yo no estoy comiendo sangre, no es mi intención comer sangre. Yo estoy comiendo una proteína que es, pues, la carne como tal, ¿sí? Pero, 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 pero que sepa yo, ¿no? La carne como un músculo, como un otra músculo. parte de carne, ¿me entiendes? Y no viene en contacto con el sangre, porque el sangre en el Ah, cuerpo sí, muy humano bien. va pasando de la vena, Y las arterias. arteria, y después viene el proceso de la oxigenación, de todo esto, y viene absorbido del músculo, de todo, pero viene procesado en lo que cumple el sangre. No pasa directamente en la parte del músculo de otra parte. Se armó la guerra por la No, 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 por el No, muy significado. bien. No, Sí. buena, Bueno, buena sí, la esa explicación. es Esa es una muy buena buena explicación para explicación, aclararle a Evelyn. Constanza, y es que, digamos que en el cuerpo, pues hay que tener claro la configuración del cuerpo, del ser humano y también del animal, y es que la sangre fluye es a través de venas y arterias, y una carne es contaminada, utilizo la palabra contaminada, o es que es afectada cuando viene el derramamiento de la sangre. Una res, por ejemplo, una vaca es sacrificada aquí en Colombia con Cuchillo. cuchillo, degollado, lo que sea, y viene el derramamiento de la sangre en ese cuerpo, ¿sí? Y entonces ahí puede la carne poder sido tocada con la sangre. Pero bueno, listo. Entonces, digamos que entonces en el tema de la comida, si entonces Pablo dice, si el Señor ya purificó absolutamente todo, ya purificó, quiere decir que yo pudiera comer absolutamente todo, excepto la sangre, para alguien que no conozca la palabra y se prive de ciertas cosas y diga, pero si éste está comiendo esto, ¿por qué él está comiendo? Si conociendo y llamándose, ¿por qué está comiendo eso? Y eso sea objeto de tropiezo para esa persona. ¿Listo? El otro es el lenguaje, el otro es las formas de hacer las cosas, el otro es, por ejemplo, las fiestas, ¿sí? Vestimenta. Las formas de vestir. Todas esas son cosas que hace que el Señor me diga, eres un ministro, eres un hijo y eres llamado a que ahora tengas sabiduría y prudencia, porque la forma como hagas las cosas vas a hacer que te conviertas en piedra de tropiezo para que otra persona, ¿qué? No llegue a los pies, ¿sí? O sea, que se acabe eso de que a nosotros, luego él no es cristiano, luego él no es hijo del pastor, luego él no es el pastor, luego es el, ¿no? ¿Sí? Entonces, la segunda característica que la palabra nos habla en cuanto a características de mi ministerio se llama sabiduría y prudencia. De tal forma que yo no me convierta en piedra de tropiezo para que otro no llegue a los pies del Señor. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien, sigamos entonces en la meditación del pasaje, porque apenas vamos en versículo 3. Desde el versículo 4 habla, sino que todos nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Y desde el versículo 4 al versículo 10, Pablo habla de todo lo que fueron las características de su ministerio. Pablo fue un apóstol y por la importancia de su ministerio, por la tarea tan grande que él tenía, recuerden que usted y yo estamos aquí escuchando esta palabra porque hubo un hombre que fue obediente y desarrolló su ministerio.
Y es que Pablo desarrolló su ministerio como apóstol a los gentiles, Nosotros. a nosotros. Entonces, esa es una tarea bastante importante y bastante titánica. Y en la medida que usted tenga un ministerio de mucha importancia, va a comenzar a tener ciertas dificultades y ciertos problemas, ciertos obstáculos, ciertos retos que deben ser conocidos y afrontados Sí, y retos. superados. ¿Sí? Mi esposa hace énfasis, retos. Sí, Pero para mí, a mí siempre me gusta decir las cosas tal y como son, discúlpeme. Y también tendrá inconvenientes, también tendrá claro. problemas, ¿sí? Esos son los También retos que hay que tendrá superar, o sea, son cosas que dificultades, tenemos que superar, sí, se van a presentar muchas cosas, ¿sí? ¿sí? Habrán cosas, persecuciones, son retos, pero que yo tengo que superarlos, no me puedo quedar, ay, llorando, no, sino que tengo que pedirle, por eso es que le hemos hablado y que debemos pedirle al Señor cada día que nos dé la valentía, ¿sí? La valentía para poder ser esos hijos del Padre que Él quiere que seamos, ¿sí? Muy Porque bien. si somos muy débiles, pues al primer inconveniente que venga, no, yo mejor no, porque no, yo me aparto porque eso es muy difícil. Entonces, dependiendo de su tarea, dependiendo del objetivo que el Señor le entregó a usted y del llamado que usted tenga, así mismo serán los retos. ¿Así serán qué? Los retos que debemos afrontar. Entonces Pablo les decíamos, el objetivo de Pablo era ser el apóstol a través del cual fuera llevada la palabra a los gentiles. Por eso Pablo visitó allá la capital de donde nació Maco. Dentro del desarrollo de la tarea ministerial que Pablo tuvo, siendo judío, en esa época se embarcó y llegó hasta España y llegó hasta Roma, llegó hasta Italia, ¿sí? Pablo llegó hasta allá. Y a través de eso trajo la palabra y a través de ese trabajo se expandió la palabra a todo el pueblo gentil y todos los que estamos acá somos gentiles. No hay ninguno que sea judío, ¿sí? Entonces, por la voluntad y por el designio del Padre Celestial, por la obra del Espíritu Santo y porque un hombre dijo, yo asumo ese reto. Entonces, por la importancia y por la grandeza de ese reto y de ese ministerio, es que Pablo, aquí se relatan más o menos 9, 10 aspectos que él tuvo que vivir y que fueron retos y que fueron obstáculos muy similares a los que vivió Jesucristo. Fue vituperado, fue perseguido, fue azotado, ¿sí? Todas esas cosas, fue encarcelado, fue perseguido, todo ello fue la obra de Jesucristo y cosas similares Pablo también vivió, pero también vivió una gloria similar. La gloria de Jesucristo fue haber hecho la obra del Padre y haber redimido la humanidad. La gloria para Pablo fue haber cumplido la tarea y haber permitido que usted y yo estuviéramos hoy acá reunidos. Porque si él no hubiera hecho la tarea, pues bueno, o el Señor hubiera levantado otro. Pero por esa tarea de él es que permitió que las buenas nuevas y el evangelio fuera conocido por el pueblo gentil. ¿Listo? Entonces, la tercera característica que el Señor me llama, que debe tener mi ministerio, se llama perseverancia y se llama valentía, como lo dijo mi esposa. ¿Cuál es la característica? Perseverancia y valentía. No importando qué tipo de obstáculos se levanten, qué tipo de inconvenientes se levanten, mi ministerio deberá ser caracterizado por la perseverancia y por la valentía. ¿Sí? Trayéndolo al tema de lo que estamos hablando de los hijos. No sé si los que estén acá haya padres o madres en los cuales anhelan ver que su hijo sea alcanzado por Jesucristo y que lo ven muy lejano y que tal vez ha orado una y otra vez, que ha hecho muchas cosas para que eso llegue acá. Pues el Señor me dice en este día, recuérdeles que ese objetivo será alcanzado en la manera que haya perseverancia y valentía. Porque la palabra dice, porque de los valientes, de los osados, ¿sí? Es el reino de los cielos. De los valientes, de los osados, ¿sí?
es el Rey. reino de los cielos. Dependiendo de la importancia de lo que el Señor me entregó y del objetivo que yo debo perseguir, habrán obstáculos que se levantarán. Pero mi ministerio deberá tener la perseverancia y la valentía para poder superarlos. Valiente, esforzado y valiente debe ser mi ministerio. No decaer, no puedes decaer, ¿sí? No puede ser, como lo decíamos el viernes pasado, ser como veletas, ¿sí? Llevados por el viento, sino que haya consistencia, perseverancia y valentía. Amén. ¿Claro? Esa es la tercera característica de mi ministerio. Si mi ministerio es como padre, yo debo ser un hombre valiente que asuma mi reto para hacer que la tarea de padre se desarrolle en este hogar hasta el último día que Dios me tenga en vida aquí en la tierra. No puedo decaer, Amén. no puedo decaer y no puedo hacer que frente a los obstáculos que se presenten, yo salga corriendo. Muy bien. Versículo 14. Voy a llevarlos a que vayamos al versículo 14, porque del versículo 4 al versículo 10 habla de todos los retos que asumió Pablo. Cada uno de nosotros conocemos los retos que hemos tenido que afrontar en el desarrollo del ministerio. ¿Sí? En el desarrollo del ministerio. Que hablen de nosotros, que nos juzguen, que nos critiquen. ¿Sí? Todas las cosas que tenemos que afrontar. Pero a pesar de eso, ¿qué? Tenemos que permanecer constantes, perseverar. ¿Listo? Versículo 14 al versículo 18. Y aquí hay un tema bastante importante. Aquí hay varios jóvenes. Claro que todos somos jóvenes, yo todavía soy joven. Yo también. Maco también es joven, Araceli también es joven. Yo soy... Eso lo iba a decir, nos está tratando de... No, por eso empecé por mí. Somos jóvenes. Por eso empecé por mí. Yo a mis 61 me siento joven. Sí, claro. Ay, bien. ¿Cuánto hace que conoció de Cristo? Y a partir de ese momento comienza a contar. Bueno. Por eso aparentemente. Sí. Constanza está en los 15 apenas. Ajá. Las 15 la vieja es la cédula, no soy yo. Las 15 primaveras. Bueno, muy bien, entonces. Cuando hablé de la edad y cuando hablé es de los momentos de vida que pueden llegar a estar afrontando las diferentes personas, ¿sí? Y los seres humanos. Y aquí en el versículo, a partir del versículo 14 al versículo 18, habla lo siguiente y dice: no estéis unidos en yugo desigual. ¿Qué nos dice? No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. ¿Sí? Pues. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitad entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18, y yo seré para vosotros su Padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Entonces, en estos 4 versículos es una exhortación que hace Pablo para que los ministros conozcan cuál es el yugo que han tomado. ¿Sí? ¿Cuál es el yugo que yo he tomado en mi vida? Y como ministro, sea consciente si es el yugo correcto o es el yugo incorrecto. ¿Sí? ¿Qué es la definición de yugo? Una vez lo hablamos, pero lo vamos a volver a decir. ¿Qué es el yugo? El yugo es un implemento físico para los animales de tiro, a través del cual esos animales que son de carga pesada pueden hacer el tiro o cumplir la tarea que ellos deben realizar. ¿Sí? Eso es un yugo. El yugo es una unión, es un contrato y una mezcla. Eso es yugo. ¿Sí? ¿Claro qué es un yugo?
Ahora traigámoslo a nuestra vida, traigámoslo a la aplicación del diario vivir y traigámoslo a la aplicación de nuestro ministerio. ¿Sí? Entonces, les decía el tema de los que no se han casado todavía. ¿Listo? Y es de lo que más comúnmente hablamos en el tema del yugo. Y hablan no se unan con yugo desigual. Porque si usted siendo ministro de Dios, pero la otra persona con la cual usted se va a unir, ¿sí? Se va a fusionar, va a establecer el contrato y va a hacer esa mezcla, no piensa igual que usted, no tiene la misma identidad que usted, ¿sí? No tiene la misma misión suya, ¿sí? No está ubicado en el mismo lugar, en la misma posición, en la misma identidad, No tienen el mismo ¿sí? oriente. No tienen el mismo norte y no tienen el mismo Señor, va a haber problemas. ¿Va a haber qué? Problemas. Ángela quiere hablar. ¿Está que se habla, Ángela? Muy ¿Fue bien. por error o fue que quiere decir algo? Sí. Sí, no encontraba aquí el micrófono. Gracias. Es que digamos que con los años, o con el pasar de los años y tantos desaciertos en la vida, también el Señor me ha llevado a entender esa parte del yugo desigual, y es que, como testimonio lo cuento, yo a mis 19 años iba a cometer un gran error de mi vida de casarme. Hoy le digo al Señor gracias porque lo impidió, pero yo ya conocía del Señor. Él empezó a asistir conmigo a la iglesia, pero eso no quiere decir nada. Y al punto que voy es que una persona que me diga que sí cree en Dios, eso no me dice nada a mí, ¿sí? Eso no, porque aún ahí puede haber un yugo desigual. El yugo desigual no es solamente porque yo estoy conociendo del Señor y la otra persona de pronto está en otro lado o cree, pero pues no practica nada de la palabra. Son muchas otras cosas más, ¿sí? Que se puede dar en ese yugo desigual. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es decirle, Señor, en el caso de los solteros, el Señor, ¿cuál es la persona que tienes? ¿Sí? Que tenga esas características, porque también entendí que no puede haber una sola, ¿sí? Porque si no, pues si yo me equivoco, entonces me voy a quedar soltera por toda la vida, seguramente no, ¿sí? Sino cuáles son esas personas, o esos prototipos de hombre que puede tener esas características que tú deseas, para que podamos ser ese complemento y ese equipo para la obra y el ministerio al cual tú nos hayas llamado. Pero también el yugo desigual también se da cuando hacemos negocios con personas que no son, ¿sí? Y también me ha pasado, he salido perdiendo muchísimo dinero por cosas que yo creía y que no le pregunté primero al Señor, porque tenemos esos problemas también. Armamos nuestros planes, organizamos nuestros proyectos y le decimos, bueno, Señor, aquí vengo a poner mis proyectos en tus manos. Entonces como que lo hacemos todo al revés, no le decimos, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Hacia dónde quieres moverme? En la parte de los negocios, ¿hacia dónde quieres moverme y con qué persona? Entonces, Señor, aprendí eso también. Señor, trae a mi vida esas conexiones y esas personas que se alinean a tu plan y a tu propósito. Amén. Muy bien. Exacto. Perfecto. Perdón, a mí venía ahorita también, me trae el Señor eso, exacto. ¿Por qué? Porque a veces también, para casarse puede ser, ¿cierto? Pero también se unen a amigos, a grupos de amigos, ¿sí? Que no les traen ninguna bendición, ¿sí? Que al contrario los jalan a hacer cosas indebidas, ¿sí? Entonces, no podemos unirnos, no debemos tener esas amistades que no nos suman, como decimos, ¿cierto? Sino que nos restan. Debemos alejarnos, no debemos unirnos a esas amistades, ¿sí? Y cuando se trata ya de una relación, pues para formar un hogar, pues exacto, sí que es cierto. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Ángela. Los grupos de WhatsApp también son. Sí, Muy ajá. bien. Grupos de WhatsApp. Entonces, Buen grupo de WhatsApp. en síntesis, hay multitud de ejemplos y varios campos de aplicación de lo que significa el yugo desigual. ¿Cierto? ¿Ok?
Entonces, lo más claro es, en el casarme, en el negocio, ¿sí? Las amistades. Las amistades. Pero incluso nosotros siendo esposos podemos llegar a ser yugos desiguales y pensando, ¿sí? Estando aún incluso en la misma pensamiento, en el mismo propósito. Y somos yugos desiguales cuando esa persona no comienza a desarrollar ¿el qué? El llamado. ¿Sí? Se queda, se va quedando. Y se va quedando. Se comienza a quedar y entonces la otra persona comienza a ¿qué? A A jalar. Comienza a ¿qué? A jalar a la otra persona porque pues en un hogar estamos llamados es a que los dos seamos, ¿sí? Trabajando para el mismo objetivo. Yo no puedo trabajar direccionado hacia el norte y mi esposa hacia el sur, porque ¿qué va a suceder? ¿Qué hay allí? ¿Listo? No ver fruto, no ver productividad, no ver eficiencia. Entonces, el unirme en yugo desigual está dado en todas las áreas. Exacto. En todas las áreas. Y mire que la palabra lo dice, Mateo 11, versículo 28 y 29, y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor me da una declaración, y es que cuando yo voy a Él, es que yo voy a encontrar realmente mi descanso, mi paz, mi seguridad, mi bienestar. Él, claro. Es en Él. Y versículo 29, y dice Jesús, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras mentes. Para vuestras vidas. Para mi vida. ¿Cuál es el yugo que el Señor me invita a tomar? El de Él. ¿Listo? El de Él. Es con Él el yugo, o sea, el contrato, el compromiso, la obligación, la tarea, la alianza. El Señor me dice, tómenlas conmigo. Yo no lo voy a decepcionar, yo no lo voy a defraudar, yo no me voy a convertir en su carga pesada, yo no me voy a convertir en su explotador, sino que voy a hacer ¿qué? Que su vida logre descanso. ¿Sí? Ahora llevémoslo al ministerio. Y en el ministerio, entonces desarrollando el ministerio es, para que el ministerio al cual Dios nos está llamando es, ¿con quién es que Dios me llama a hacer alianzas? ¿Con quién es que Dios me llama a hacer contratos? ¿Con quién Dios me llama a unirme? Para que ese ministerio pueda ¿qué? Alcanzar fruto, pueda florecer. Entonces, esta característica es, mi ministerio está caracterizado por tener la sabiduría para saber con quién me alianzo, con quién me uno. ¿Sí? ¿Con quién es que yo me voy a unir? ¿Con quién es que yo voy a hacer estrategias? ¿Cierto? El primero con quien yo debería hacer estrategia es con Jesús y con el Espíritu Santo. Con Él, con Elohim. Solo con Él. Con Él y Él, solo Él. Será el que haga que mi ministerio, mi tarea logre fruto. Pero como no somos seres espirituales, como no somos espíritus y como somos carne, hay carne y hueso y sentimientos y emociones, pues necesito también personas. ¿Cierto? Entonces, pues hablaba entonces a los que no se han casado, para ese ministerio que el Señor le entregó, sepa con quién se va a casar. Como usted necesita laborar, trabajar, sepa con quién va a hacer contratos y alianzas. Como usted es una persona que es social, no somos llamados a ser, ¿cómo es que llaman los que son solitarios? Bueno, antisociales, dice mi esposa, pero hay una palabra que ahorita se me escapa y es... Asocial. No, hay otra. Entonces, ¿Para qué, perdón? ¿Cómo? ¿Ermitaños? Ermitaños. Muy bien, ermitaños. Yo no soy llamado a ser un ermitaño. Yo soy llamado a vivir en sociedad. Yo soy llamado a vivir en comunidad. Y entonces el Señor me dice, sí, mire cuál es su comunidad. ¿Cuál es su comunidad? ¿Con quién es que usted anda? Porque entonces también otro versículo, no un versículo, No, es un adagio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque entre la miel, ¿cómo es que? O sea, que eso se le va a aprender. Eso se le pega.
El que anda en la miena algo se le ha de prender. Exactamente, muy bien. Ya estoy como el chavo, como el chavo. ¿Listo? Yo, pero- Mucho. Esa es primera de Héctor 1-1. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó clara la recomendación Se, para mi mini? se me chispoteó. Se me chispoteó. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la siguiente característica. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Estamos tranquilos con el yugo que hemos asumido? ¿O ya nos estamos sintiendo cansados, agobiados, como que hay que meterle la doble para que esto pueda seguir avanzando? ¿Listo? Sigamos porque no nos vamos a quedar aquí. Versículo. Mira que les quiero contar algo, tremendo, sorprendente. O sea, nosotros con mi esposo, uy, es que estamos pensando, él me dice tal cosa y yo ya lo tenía pensado, exactamente lo mismo. Es algo que se empieza a crear en la pareja tan fuerte que lo que él piensa, yo ya lo había pensado, aún hasta para comer, me dice, y digo, ¿qué va a costar comer tal cosa? Y yo, uy, el mismo plato estaba pensando hacer. ¿Cómo les parece? Es una unidad tremenda en lo que el Señor nos lleva. Y ahí donde hay eso, pues hay paz, hay tranquilidad, hay, ¿cierto? Uh-huh. Maco, ¿está que se habla? Hable, Maco. Esto también, Se cortó. ¿Qué Maco habla? eso también a nosotros le pasa muchas veces. ¿Sí? Qué bien. Qué Muy bien. bien. O sea, quiere decir que se unieron en el yugo correcto. Exacto. Están en el yugo correcto. Estaban en... Muy bien. Perfecto. Sigamos para Está Está terminar. con la que es. Sí, señor. La última característica, de acuerdo a lo que dice Pablo en este pasaje, que debe tener mi ministerio. Capítulo 7, versículo 1 al 3. Y dice, por tanto, amados, ¿qué somos? Amados, teniendo estas, aquí habla promesas, pero no son promesas, ¿son qué? Son declaraciones y decretos. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aceptándonos en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. La última característica que debe tener mi ministerio se llama, y eso se traduce en una sola palabra, santidad. La última condición, de acuerdo a este pasaje, pero debe ser de las más importantes, se dice o se llama santidad. 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 Berta escribió algo de Mateo, no le alcancé a leer. Entonces, la última característica Mateo 7, ¿qué? Es lo que yo estaba que preguntando. habla, no, 2 Corintios 7, 2 Corintios, porque es el pasaje que empezamos a leer. 2 Corintios 6, desde el versículo 1 al 18, y ahora 7, 1 al 3. Si no hay santidad en mi vida, yo no puedo desarrollar la tarea y la misión y el ministerio al cual fui llamado. Ujú. ¿Sí? ¿Qué es santidad? Apartados. Apartados para Dios. Santidad es estar en acuerdo con Él. Santidad es ¿qué? Estar en acuerdo con Él, haciendo su voluntad, conociendo su palabra, conociendo sus preceptos y poniéndolos por obra. Eso es santidad. Salmo 37, 23. ¿Qué dice? 37. Por Yahvé son afirmados los pasos del hombre, aquel en cuyo camino él se complace. ¿Mm? La versión que yo tengo dice, por el Señor, por Elohim, son ordenados los pasos de sus hijos. Y el Señor se deleita en nuestro camino. El recorrido y el caminar que hemos tenido nosotros durante toda la vida
¿Será que ha sido un deleite para nuestro Padre Celestial? Los senderos que hemos recorrido serán senderos en los cuales el Padre Celestial se ha deleitado, o nos hemos desviado del sendero y del camino. ¿En qué acuerdo? ¿En qué acuerdo? ¿Con quién nos hemos juntado? ¿Con qué yugo hemos estado? ¿Y cuáles son los senderos que hemos recorrido? Porque si me he equivocado de sendero, si me he equivocado de camino, el ministerio, el llamado, la tarea y la misión que el Señor me ha entregado a desarrollar no va a ser conocida, no va a ser desarrollada y no podrá haber fruto, el cual será demandado cuando estemos delante del Señor. Mi ministerio, por lo tanto, deberá estar caracterizado para que todos los días, cada día que Él me da la oportunidad de vivir, sea vivido en la santidad y recorriendo los caminos que Él ha trazado para mí. Si yo me desvío del camino, no podrá haber productividad, no podrá haber fruto y no podrá desarrollar la tarea a la cual Él me llama. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Vamos a apagar ya la grabación porque ese es el mensaje del día de hoy.